Hola a todos, bienvenidos a un video en bajo presupuesto científico. Hoy día vamos a revisar unos ejercicios de termodinámica, especialmente de los temas de gases ideales y gases reales. El primer ejercicio dice que observa que una muestra de hidrógeno alcanzó cierta presión cuando la temperatura era de 23 grados centígrados. ¿Qué presión cabe esperar a una temperatura de 11 grados centígrados? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Casi siempre los ejercicios de gases van a partir desde esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. A partir de acá tenemos relacionadas las variables de presión, volumen y temperatura con estas dos de acá que son constantes, normalmente que son el número de moles y la R que siempre es constante, que es la constante de los gases. Cuando tenemos situaciones en las que mantenemos algunos de los parámetros de presión, volumen o temperatura constantes eh, y cambiamos uno únicamente, podemos hacer este tipo de relaciones. Aplicando este tipo de relación entonces tenemos que la presión que se alcanza, bueno, y obviamente trabajamos todas las temperaturas, ¿cierto? En Kelvin, porque nuestra ecuación, nuestra constante de los gases va a estar expresada, va a estar en Kelvin también. Entonces, con la ecuación despejamos el X y tenemos que la presión a esa temperatura va a ser de aproximadamente 120 kilopascales. El segundo ejercicio dice: un propietario utiliza 4 por 10 elevado a 3 metros cúbicos de gas natural al año para calentar su casa. Considerando que el gas natural es CH4 puro y que el metano es un gas ideal en las condiciones de este problema, una atmósfera y 20 grados centígrados, ¿cuál es la masa empleada de gas? ¿Cómo se calcula esto? Lo primero que tenemos que pensar es la información que nos están entregando y qué información nos falta. En este caso, tenemos el volumen de gas que se utiliza, eh, pero no tenemos directamente la cantidad de gas y nos están preguntando cuál es la masa de gas empleada. Nosotros sabemos que cualquier tipo de molécula, a partir de su cantidad de moles, nosotros podemos con el peso molecular calcular la masa que tenemos en cierta muestra. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esa incógnita? El n entonces lo vamos a calcular a partir de la presión, el volumen, la temperatura y la constante de los gases. Vamos a despejar acá entonces. Nos queda esto y luego transformamos los moles que obtuvimos, que son 166.374 moles de metano. Utilizamos el factor unitario de nuestra masa molar, que serían 16 gramos de metano en cada mol de metano, ¿cierto? Y eso nos va a dar el valor de 2,6 por 10 elevado a 6 gramos, o lo que es lo mismo, 2,6 por 10 elevado a 3 kilogramos. El tercer ejercicio dice: a 100 grados centígrados y 120 torr, la densidad del vapor de fósforo es 0,6388 kilogramos por metro a la menos 3. ¿Cuál es la fórmula molecular del fósforo en estas condiciones? ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicio? Primero, saber que a partir de nuestra ecuación de los gases ideales, podemos calcular masas moleculares de gases. ¿Cómo se hace esto? Primero, necesitamos en este caso conocer dos cosas. Una es la constante de los gases, que nosotros ya la hemos trabajado, ¿cierto? Y como les decía, está en Kelvin, está en mol, atmósfera y litro. Entonces, cuando resolvamos ejercicios, tenemos que preocuparnos de dejar todas las unidades que estemos trabajando en litros, en atmósfera, en Kelvin y en mol, ¿vale? Y el otro dato que vamos a necesitar es cuál es la masa molar del fósforo atómico, ¿vale? Que son 30,97 unidades de masa atómica. O sea, en un mol de fósforo atómico yo tendría 30,97 gramos. ¿Cómo vamos a proceder a partir de acá? Nosotros vamos a partir, como siempre, de la ecuación del gas ideal y vamos a darnos cuenta de que el número de moles nosotros lo podemos expresar como la masa que tenemos de un compuesto, ¿cierto? Partido en su masa molar. Esto nos da el número de moles, así es como nosotros calculamos cuántos moles tenemos de alguna muestra. Eh, Al hacer esto y nosotros dividir acá por el volumen, vamos a llegar a una unidad que para los químicos es muy conocida, que es la densidad, masa partida en volumen. Y fíjense que en el enunciado a nosotros nos dan la densidad. Entonces ahora ya eliminamos esas incógnitas y llegamos a un valor que nosotros conocemos. Entonces así podemos definir nuestra
masa molecular. Ah, bueno, y resolviendo la ecuación claramente, aislamos nuestra masa molecular y resolvemos. El resultado acá entonces nos va a dar 123,8 gramos por mol. Esto nosotros tenemos que considerarlo ahora porque nos dicen, ¿cierto?, de que esto es vapor de fósforo y nos preguntan cuál es la fórmula molecular del fósforo en estas condiciones. O sea, nosotros sabemos que hay átomos de fósforo acá y sabemos que una molécula de cual sea la configuración del fósforo va a pesar aproximadamente 124 gramos por mol, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por la masa molar de nuestro fósforo. Así vamos a tener la relación directa de cuántos átomos de fósforo yo tengo por cada molécula de fósforo molecular en estas condiciones. Y ese número nos da muy cercano a 4, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la fórmula molecular del fósforo en estas condiciones es de P4, ¿vale? Vamos a tener el fósforo ahí, 4 átomos de fósforo en una molécula de gas. 4. En un experimento diseñado para medir la masa molar de un gas, se introdujeron 250 centímetros cúbicos de un gas en un recipiente. Se midió una presión de 152 torr a 298 Kelvin y después de corregir los efectos de la densidad, la masa del gas resultó ser 33,5 miligramos. ¿Cuál es la masa molar del gas? ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a partir, igual que delante, tenemos nuestra masa molar expresada en función de la densidad, ¿cierto? Nuestra constante de los gases, la temperatura y la presión. La densidad nos la están dando acá. La densidad nos la están dando porque nos están dando la masa de gas que introdujimos y el volumen de gas que tenemos. Entonces, a partir de eso, nosotros calculamos nuestra densidad, lo llevamos todas unidades del sistema internacional, ¿cierto? Para trabajar más cómodo. Y vamos a ver que acá tenemos 0,134 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? ¿Cómo continuamos entonces? Reemplazamos en nuestra ecuación las temperaturas, todo cierto, en Kelvin, ¿verdad? Y las presiones las vamos a pasar también a la misma constante de los gases que estemos usando. En este caso usé otra constante de los gases, no la del 0,082, para mostrar que podemos trabajar con otras unidades mientras respetemos esa equivalencia de las unidades también. Como yo acá estoy trabajando ahora una constante de los gases que está expresada en metros cúbicos y pascales, tengo que cambiar mi presión, que está en torr, que es el equivalente a milímetros de mercurio, tengo que cambiarlo también a pascales, que es lo que estoy haciendo acá, ¿vale? Entonces, tener ojo ahí. Y al resolver esto, llegamos a esto de acá y tenemos finalmente que la masa molecular de nuestro compuesto son 16,3 gramos por mol. Siempre en este tipo de ejercicios nosotros vamos a tener muchas veces diferencias con el compañero o con otra persona que lo haga, dependiendo de cuántas cifras tomemos, por ejemplo, de las constantes o dependiendo también de qué constantes usemos, ¿vale? Así que hay que tener ahí un poco de criterio también para discriminar si es que nuestro resultado tiene sentido o si es que es algo muy disparatado. El quinto. Un tanque de acero contiene dióxido de carbono a 25 grados centígrados y presión de 10 atmósferas. Calcule la presión del gas en el interior del tanque si el mismo se calienta a 80 grados centígrados. ¿Cómo vamos a resolver esto? Igual como veíamos antes, acá podemos darnos cuenta de que en este caso, como vamos a tener cierto, el volumen del tanque de metal no va a variar significativamente con la temperatura, ¿verdad? Como si lo va a hacer el volumen de un gas libre, por ejemplo. Significa que tenemos un volumen fijo para ese gas. Nuestro gas siempre va a estar ocupando el volumen completo del contenedor de metal, pero no va a ocupar ni más ni menos volumen. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos volumen, moles y nuestras constantes de siempre, ¿verdad? Como constantes y podemos hacernos este tipo de equivalencias que habíamos mencionado al principio. De esa forma, la temperatura 1 partido de la presión 1 va a ser igual a la temperatura 2 partido de la presión 2. Resolvemos ese sistema y llegamos al resultado de que la presión en el segundo caso va a ser de 11,85 atmósferas. Séptimo, ¿qué volumen gaseoso medido a 20 grados centígrados y 740 miligramos de mercurio se desprenderá por descomposición térmica de 100 gramos de nitrato de amonio según la siguiente ecuación?
Entonces, en este caso, siempre lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la ecuación que nos estén dando esté balanceada, y de no ser así, balancearla. En este caso sí está balanceada, entonces estamos bien. ¿Y cómo vamos a proceder? Acá un dato que necesitamos calcular, que podemos buscarlo en internet o a partir de la tabla periódica calcularlo nosotros mismos, es la masa molar del nitrato de amonio, que en este caso es de 80,043 gramos por mol. A partir de la masa molar y de los gramos de nitrato de amonio que nosotros tenemos, ¿verdad? Calculamos los moles. De la misma forma que antes calculábamos los moles en nuestros cálculos de fórmula molecular, acá vamos a utilizar la misma equivalencia. Entonces, la masa que nosotros tenemos dividido por la masa molar nos va a dar 1,25 moles de nitrato de amonio. Entonces, 100 gramos de nitrato de amonio corresponden a 1,25 moles de nitrato de amonio. Vemos entonces cómo es la descomposición de nuestro gas. En este caso tenemos un mol de nitrato de amonio que va a generar un mol de gas, ya que el agua va a ser líquida. Entonces vemos que únicamente se genera ese 1,25 mol de N2O en estado gaseoso. Y a partir de eso calculamos nosotros el volumen con nuestra ecuación de los gases de siempre. 8. Una mezcla de gases está formada por 320 miligramos de metano, 175 miligramos de argón y 225 miligramos de neón. La presión parcial del neón a 300 Kelvin es de 66,5 torr. Suponiendo comportamiento del gas ideal y que la temperatura se mantiene a 300 Kelvin, calcular A, el volumen, y B, la presión de toda la mezcla. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Lo primero que yo hice fue calcularme todos los moles que tengo de sustancias. Entonces me puse toda la información de los moles que tengo de cada uno de los gases, del metano, del argón y del neón. Luego calculé la presión del neón, o sea, expresé la presión del neón, ¿cierto?, en atmósferas, para tener el dato en atmósferas y trabajar todo en atmósferas. Y a partir de ese dato, y fíjense que también yo tengo los moles de neón, puedo calcular, y tengo también la temperatura, puedo calcular entonces el volumen. Y como tenemos una mezcla de gases, el volumen que va a ocupar uno va a ser igual al volumen que va a ocupar el resto. Entonces, en este caso, tenemos que el volumen de nuestra mezcla, calculándolo con la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Todo esto va a ser calculado para el neón. Entonces tenemos 0,111 moles de neón por la constante de los gases, por los 300 Kelvin, que es la temperatura a la que estamos, dividido por la presión que nosotros expresamos recién en atmósferas, ¿verdad? Nos va a dar el volumen, que son 3,13 litros. Luego, a partir de ese nuevo volumen, podemos calcular la presión para todos los otros sistemas. Entonces, ¿cuál va a ser la presión para el metano? Veamos, los moles de metano por nuestra constante de los gases, por la temperatura en Kelvin, dividido en el volumen del gas, me va a dar la presión del metano en esa mezcla de gases, 0,157 atmósferas entonces. Hacemos lo mismo para el argón y obtenemos 0,034 atmósferas. Y por las leyes de gases que todos conocemos, ¿cierto? La presión total de un sistema tiene que ser igual a la suma de las contribuciones de las presiones de cada uno de los gases dentro del sistema. Entonces la presión total la podemos escribir o definir como la sumatoria de las presiones y llegamos a la presión final de 0,2785 atmósferas, que es equivalente a 28,2 kilopascales. ¿Vale? Por si acaso, el litro es un equivalente al decímetro cúbico, ¿vale? Entonces, nuevamente, a veces hay diferencias de resultados en algunos decimales, depende principalmente de cómo uno aproxime los números. 10. ¿Qué masa de oxígeno se consume en la combustión total de 15 kilogramos de butano gaseoso contenido en un cilindro de gas licuado? ¿Qué volumen de CO2 se libera? Suponga 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Considere comportamiento gaseoso ideal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo primero, cada vez que tenemos un ejercicio donde se involucre una reacción química, que en este caso nos dicen porque es una combustión, y tenemos también los reactivos, y también conocemos los productos, entonces es escribirnos la ecuación química, escribirnos esa reacción para verla bien. Y balanceamos dicha reacción y vamos a llegar a lo siguiente.
Entonces, luego, a partir de la masa de butano gaseoso que tenemos, transformamos a moles, ¿verdad? Y ya entonces, teniendo las condiciones de presión y las condiciones de temperatura, podemos calcular el volumen. ¿Qué hacemos entonces? Estamos calculando el volumen, ¿cierto?, de CO2 liberado. Por lo tanto, vamos a hacer un truco. Vamos a calcular el volumen de butano que nosotros utilizamos. Entonces, acá tenemos los moles de butano por nuestra constante de los gases por la temperatura dividido en la presión. Calculamos entonces el volumen de butano que estaríamos usando, pero lo vamos a multiplicar por 4 porque ese va a ser finalmente el volumen total de CO2 que se va a liberar. 4 veces el volumen usado de butano. Entonces, al hacer esto, al agregar este 4K, que viene de ese CO2 de acá, ¿cierto? Estamos calculando finalmente el volumen de CO2 final. ¿Vale? Y la pregunta principal, ¿cuánta masa de oxígeno estamos utilizando? Bueno, ¿cómo calculamos la cantidad de oxígeno que vamos a utilizar? A partir nuevamente de la cantidad de butano que tenemos disponible para quemar. Entonces, en este caso, el butano es nuestro reactivo limitante. Así que vamos a considerar especialmente al butano. Multiplicamos los moles de butano que tenemos por nuestro factor de equivalencia de nuestro factor estequiométrico, ¿verdad?, entre oxígeno y butano. O sea, necesitamos 13 moles de oxígeno molecular para quemar 2 moles de butano. Estamos acá. Y finalmente ahí vamos a tener entonces los moles de oxígeno que hacemos reaccionar. Multiplicamos por nuestro factor unitario de la masa molecular, la masa molar, y llegamos a la masa total de gas de oxígeno quemado. 53,7 kilogramos de oxígeno. 13. Un gas a 350 Kelvin y 2 atmósferas tiene un volumen molar que es 12% mayor que el calculado mediante la ley de los gases ideales. Calcular A, el factor de compresión, y B, el volumen molar. ¿Qué fuerzas dominan en la muestra? ¿Las de atracción o las de repulsión? Vale, acá entonces tenemos que tomar ciertas consideraciones. ¿Cómo definimos el factor de compresión? Es como el arreglo que se le hace, uno de los posibles arreglos que se le hace a la ecuación de los gases ideales para volverla más cercana al comportamiento de un gas real. Entonces el factor de compresión en este caso va a calcularse como el volumen, el volumen molar real del gas sobre el volumen del gas ideal o el volumen que nosotros calcularíamos en condiciones de gas ideal. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo calculamos SZ? Bueno, si decimos que el volumen molar, ¿cierto?, es mayor que el volumen del gas ideal, porque nos dicen que es un 12% mayor, significa que el volumen molar es igual a un 112% del volumen del gas ideal. Por lo tanto, nuestro Z, nuestro factor de compresión, va a ser 1,12. ¿Se entiende? Dividimos Bm partido en B y D y tenemos Z, y eso sería 112%, eso es 1,12. Entonces, luego vamos a calcular el volumen. Nuevamente aplicamos nuestra ecuación de los gases ideales. Como estamos utilizando volúmenes molares, ¿cierto? Se subentiende el 1 mol dentro de esto. Entonces vamos a tener presión por volumen. Vamos a despejar nuestro volumen. 1,12, que es nuestro factor de compresión, por la constante de los gases, por la temperatura. Y dividimos eso por la presión, que es de 2 atmósferas. Y nos da un volumen de 2,7 litros. Y estos son 2,7 litros partido en mol en realidad, porque estamos calculando, ¿verdad?, volumen molar. Ahí me faltó el dividido en mol, lo voy a agregar. Importante. ¿Vale? Y para responder la pregunta ¿qué fuerzas predominan? Tenemos que hacer un razonamiento lógico respecto a cómo cambió el volumen de nuestro gas. En caso de que el volumen de nuestro gas, el volumen molar real, sea mayor que el volumen de gas ideal que uno calcula, significa que en ese caso están predominando las fuerzas de repulsión. Si en cambio el volumen molar, que es lo que suele pasar, es menor que el del volumen del gas ideal, significa que en ese caso están predominando las fuerzas de atracción entre las partículas de gas. 15. Las constantes críticas del etano son la presión crítica, 48,20 atmósferas, el volumen crítico, 148 centímetros cúbicos por mol a la menos 1, y la temperatura crítica, 305,4 Kelvin.
A partir de eso nos piden calcular los parámetros de Van der Waals del gas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Primero recordar cómo es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals de los gases de Van der Waals va a ser una mejora, entre comillas, de la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Para intentar volverla más cercana al comportamiento de los gases reales. Entonces vamos a incorporar dos factores nuevos que son los factores de Van der Waals. Esta A y este B de acá. Este es el factor de corrección de la presión. Claro, está al lado de la presión, corrección. Y este es el factor de corrección del volumen. Entonces, ¿cómo calculamos esa A y esa B? Esos se calculan experimentalmente a partir de las temperaturas críticas y las presiones críticas de los gases que estamos estudiando. Por ejemplo, el A es 27 por la constante de los gases al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado, partido en 64 veces la presión crítica, mientras que el factor de corrección del volumen es la constante de los gases por la temperatura dividido en 8 veces la presión crítica. A partir de eso entonces calculamos las dos A, que serían 5,49 y 0,065. 17. Calcule la presión de un mol de argón a 0 grados centígrados y 10 litros usando A, la ley de los gases ideales, y B, la ecuación de Van der Waals. Y acá fíjense que nos dan las constantes nos dan los factores de corrección, el A y el B. Entonces, ¿cómo se resuelve el 17? Primero recordemos cómo es nuestra ecuación de Van der Waals. Vamos a partir trabajando con esa directamente. Entonces, ¿cómo era? Tenemos presión más nuestra corrección, ¿verdad? Que sería el A, que nos dieron acá arriba, dividido por el volumen molar al cuadrado. El volumen dijimos que iban a ser 10 litros, entonces tendríamos 10 litros al cuadrado, por la corrección del volumen, o el volumen corregido, que serían el volumen molar menos este factor de corrección de B, que tenemos acá. Eso tiene que igualarse entonces a la constante de los gases por la temperatura. Resolvemos esto de acá y a partir de ahí obtenemos que la presión son 2,23 atmósferas calculado con la ecuación de Van der Waals, y con la ecuación de los gases ideales llegaríamos a un valor muy cercano que serían 2,24 atmósferas. Eso sería directamente utilizando la ecuación de los gases ideales con la constante de los gases, la temperatura, ¿cierto?, de los 0 grados centígrados. Acá tenemos 2,73,15 Kelvin dividido en el volumen, ¿vale? Espero que les haya servido, espero que se haya entendido también. Cualquier duda que tengan, coméntenla abajo en el video y se las respondo, ¿vale? Muchas gracias a todos, recuerden darle like y suscribirse al canal.